UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Todos los domingos, programa de conversación, reflexiones, de tremendos invitados. Y bueno, como siempre, con mis amigos y compañeros de radio, Salvador Arredondo, psicólogo clínico, director del Centro Sabia Salud, que nos pisa también este programa, y con Nicolai Soto, médico, psiquiatra, también forma parte del equipo de Sabia Salud, así que ya saben que hay. En Sabia Salud tenemos salud integral para todos, psicólogo, educador diferencial, nutricionista, coach y psiquiatra. Bueno, damos la bienvenida al domingo, iniciamos el programa. Nico, ¿cómo estáis? Muy bien, disfrutando. ¿Recuperado? Sí, recuperado y disfrutando el calorcito. Qué bueno, súper. Aproxima. Oye, Salvador, ¿cómo estás tú? Súper bien estoy, ya en estas últimas semanas del año ya, que ya estamos ya llegando al fin del año. Entonces, también una etapa, un momento de reflexión en en algunos casos, de hacer síntesis, de empezar a ver cómo ha estado este año, cuáles han sido los aprendizajes. Entonces, ya entré como en esta conexión con el fin de año, con las fiestas, con los términos de ciclo. Así, bueno, contento, porque ya puedo asomar ya que, por lo menos en Activamente y en Sabia Salud, hemos hecho cosas muy importantes para nosotros. Entonces, eso me refiere directamente a la alegría. Y alegría que va a continuar porque hoy día tenemos una invitada muy especial. La presento, ¿no? Sí, por favor, Bueno, ya, gracias. Bueno, tenemos a Fabiola Macua, Covarrubias. Ella es musicoterapeuta, como uno de sus lugares, en verdad. Ella hace hartas cosas. También, digamos, ha hecho estudios en el Conservatorio de Música, de guitarra. Ha tenido, digamos, también paso por las relaciones públicas, por la Flaxo también. ¿Ah? Pero principalmente en lo que se dedica ella este último tiempo es, digamos, a la música terapia, para lo cual ella se formó, ¿no? Se formó en el ámbito de la musicoterapia en la Universidad de Chile, transitando por muchos lugares, hospitales geriátricos, ha trabajado también en capacitaciones para burnout, y también, digamos, trabajando el estrés, estrés que ha estado muy presente, digamos, este año, digamos, con estos sucesivos cambios que hemos tenido que vivir. Entonces, de alguna forma, también ha sido docente en el diplomado de musicoterapia de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Entonces, estamos con una persona muy adecuada para poder hablar hoy día de música, terapia y bienestar subjetivo. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, Fabiola. Salvador. Hola, Erika, Nicolai. A todos, muchas gracias por la invitación y por interesarse en hablar de este tipo de disciplinas. Respondiendo a tu pregunta, estoy bien, como fin de año, con el cansancio propio de cuando llegamos ya al último mes del año, pero bastante bien en general. Oye, Fabiola, bueno, lo que nos convoca hoy día es un tema bien interesante, y nosotros en Sabia Salud tenemos como ciertos principios terapéuticos. Ya uno de los principios terapéuticos que promovemos es que de alguna forma somos buscadores de artefactos o buscadores de instancias o de lugares de sanación y curación, independientemente del lugar de donde venga, si es coherente en este integrativo que estamos nosotros. Cualquier cosa que sirva para sanar, lo buscamos, ¿ya? Y por eso tenemos un equipo que es integrativo, donde trabaja un psiquiatra, trabaja un coach, trabaja una educadora diferencial, y también vamos, cuando se da la instancia, ir conversando de los casos y tener miradas como integrativas, ¿ya? Y en esto asoma también hartos elementos, por ejemplo, la cineterapia, el psicodrama, que son herramientas terapéuticas súper potentes.
Y en esto también aparece y amanece la musicoterapia. Y te queríamos preguntar, ¿qué se entiende por musicoterapia en primer momento? ¿Qué es lo que promueve la musicoterapia? Ya, muy buena pregunta porque es muy aclaradora respecto, ¿no es cierto?, de todas las ideas que hay en relación a qué es la musicoterapia. Vamos a definir de una manera formal a la musicoterapia como la aplicación científica, porque es una aplicación científica, porque es medible y es sistemática del sonido, la música, el movimiento, a través del entrenamiento de la escucha y la ejecución instrumental sonora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a través de eso? Vamos a ir integrando así lo cognitivo, lo afectivo, lo motriz, desarrollando conciencia y potenciando el proceso creativo. Así que lo que vamos a facilitar, así podemos facilitar la comunicación, que es como a mi gusto y desde mi formación también, ese es como el principal motor que promueve la musicoterapia, el trabajo de la comunicación, y donde hay dificultad, desde luego, para su desarrollo. Se puede promover también la expresión individual y favorecer la integración grupal y social. Esa es como una definición clara y también acotada del marco de lo que hace la musicoterapia. Esa es como la definición más formal. Ahora, en relación a lo que las personas imaginan o a lo que asocian, ahí tenemos muchos temas. Ahí tenemos muchos temas. Entre eso está, ¿no es cierto?, todo lo que es el uso de la música para, en comillas, relajarse, de cómo yo puedo, ¿no es cierto?, ayudarme a través de la musicoterapia receptiva. Cuando trabajamos con música envasada, dentro de los métodos con los que trabaja la musicoterapia, está la musicoterapia activa, que es cuando vamos a emplear instrumentos en vivo, o sonido directo, que sé yo, por ejemplo, paisaje sonoro, y van a estar estos métodos receptivos, a donde ahí está la música envasada. Siempre va a tener que tener un fin terapéutico, y en eso es donde se empieza a producir la diferencia de cuándo vamos a estar haciendo terapia y cuándo vamos a estar solamente generándonos un bienestar, y que desde luego no tiene nada de malo, por el contrario, ¿no es cierto? Todo lo que pueda generarnos bienestar siempre va a ser beneficioso para la calidad de vida de cualquier persona, pero no necesariamente vamos a estar desarrollando una terapia. Es como todos los que componen este panel entienden que para el desarrollo de una terapia sí o sí hay que tener el desarrollo también de un vínculo. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un desarrollo vincular, y tenemos que generar una conexión a partir de una primera, una segunda y una tercera sesión, y sin este vínculo de base difícilmente vamos a llevar a cabo una terapia. Entonces, acá en la musicoterapia, lo que vamos a entender por cuando hablamos de este entrenamiento a partir de esta escucha relacional, es que utilizamos la música como recurso para una función terapéutica. Esa va a ser la diferencia a cuando yo me siento y pongo, ¿no es cierto?, un Spotify y hago una selección de mi agrado, pero no necesariamente me estoy haciendo una terapia, porque no fui, ¿no es cierto?, a ninguna sesión en busca de que me hagan un diagnóstico y llevar a cabo objetivos terapéuticos. Esa, digamos, sería como la primera gran diferencia, y que puede ser como cualquier tipo de terapia. Así esté utilizando yo música o así esté utilizando el teatro o el arte. Ah, es una distinción bien interesante que hace Fabiola, porque en general a veces hay una confusión con lo que es terapéutico y no. Entonces, a veces una persona me dice, ¿sabes qué? Me hice una terapia. ¿Y qué te hiciste? No, fui a caminar por la playa. Me hice una terapia, así como que se engloba todo el término terapéutico en un acto que puede ser muy movilizador, pero Exacto. como tú lo planteas, la terapia está puesta en un proceso. Es que eso es. Oye, Fabiola, perdón,
esta vinculación que tú haces de la música con el bienestar, ¿no es cierto? Y que es terapéutico, como decía Salvador, tiene que ver porque es una actividad colectiva, Es muy buena necesariamente igual. la pregunta, Erika, porque va a llevar a ciertas propiedades que posee la música en sí, fuera de su función terapéutica, y es que la música inminentemente es social. Es decir, hay estudios para quienes quieran, ¿no es cierto?, verificaciones más científicas al respecto. Hay una entrevista muy interesante a un neurocientífico alemán, que él es docente también de psicología de la música en X Universidad en Alemania. Él se llama Stefan Kolsch, y él ha hecho muchas investigaciones sobre los efectos de la música en el cerebro. Lleva ya más de 20 años en investigación en esa temática, y él justamente dice que al comienzo todas nuestras formas de comunicación pareciera ser que parten desde el ritmo. Es decir, esta integración grupal viene desde, ¿no es cierto?, como desde una perspectiva antropológica, a partir de ciertas propiedades que posee el lenguaje musical, y dentro de ello está el ritmo. Y, si se quiere, ciertos aspectos de la melodía. Es decir, lo más probable es que antes que hubiese habla, antes que tuviésemos el lenguaje, sí nos comunicábamos a partir de estas formas expresivas. Entonces, por supuesto que es absolutamente relacional la música. Ahora, eso, independiente a eso, ¿no es cierto?, que es súper importante, porque eso nos une como especie, sobre todo desde la perspectiva comunicacional, y por eso es tan potente en el ámbito de la comunicación, es que yo la terapia la puedo aplicar en forma individual o en forma grupal, desde la perspectiva de la musicoterapia. Súper. ¿Eso es efectivamente universal o hay elementos culturales ahí? Porque a veces uno podría pensar de que hay ciertos ritmos, ciertas melodías, ciertas armonías, que uno de inmediato las vincula con ciertas emociones también, con formas, digamos, de reaccionar, ¿cierto? Pero queda un poco la duda de si eso es algo universal que apela un poco a fibras que todos tenemos más o menos, o tiene que ver un poco con nuestra crianza también, inclusive más chico que lo cultural, sino que ya más yéndose un poco a lo más micro. ¿Qué tanta variabilidad y qué tan universalizable es un recurso musical para llegar a objetivos específicos, como por ejemplo el tratamiento de alguien, digamos, sin mencionar diagnósticos ni nada? Te voy a dar dos respuestas, porque hay dos posturas. Hay posturas, ¿no es cierto?, que defienden este entrenamiento de lo emocional, en donde, ¿no es cierto?, el contexto cultural estaría determinando, aparentemente, porque no sé si eso está demostrado, no sé hasta qué punto está comprobado, de cuánto influye la respuesta emocional en relación a la cultura local, propiamente tal. Desde este mismo experimento que realiza este neurocientífico, él puso una sinfonía en X localidad en Alemania, y puso exactamente la misma sinfonía en X localidad en África, y la respuesta emocional fue exactamente la misma. Y estos grupos absolutamente antagónicos, el de Alemania, ¿no es cierto?, un grupo con toda una formación profesional, este grupo en África no, era todo lo contrario. Sin embargo, la respuesta emocional fue súper parecida. Entonces, desde una perspectiva absolutamente cerebral, ¿no es cierto?, así como de funciones cerebrales, pareciera ser que esto local no afecta tanto. Ahora, desde la segunda respuesta, esa era la primera, donde puede afectar, sí, es de acuerdo al objetivo terapéutico que yo tengo con un paciente o con un grupo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la selección de canciones. Si yo estoy trabajando con un grupo de pacientes con Alzheimer, por supuesto que lo identitario va a estar determinado en la elección de canciones. Y sí va a ser importante si estoy trabajando con un grupo en la Patagonia o si estoy trabajando con un grupo en Atacama. Por supuesto, ahí va a cambiar y ahí se va a aplicar. Súper interesante. Seguimos conversando con Fabiola, pero
Fabiola, tenemos que ir a una canción y tienes la misión de elegirla. ¿Con qué canción nos vas a dejar? Vámonos con una canción, ¿no es cierto? Con alguien optimista, puede ser con Fito Páez, ¿no es cierto? Alguien con alta energía, que es algo que se necesita a fin de año, al lado del camino, puede ser. Súper, con Fito Ya. Páez, vamos y volvemos. Volvemos entonces, amigas, amigos, con Activamente en 103.5 de Radio UCB, en una conversación nuevamente con Erika, con Salva, como siempre, y con, en esta ocasión, Fabiola Macua, hablando sobre musicoterapia. Les quiero recordar a todos los que nos están escuchando un poco nuestras redes sociales para que nos contacten por ahí, para que todos se acuerden. Nosotros estamos en Facebook, en CTI Sabia Salud, estamos también en Instagram Sabia Salud y en www.sabiasalud.cl para que a través de un par de clics puedan contactar con nosotros y en caso de que ustedes necesiten algún tipo de apoyo, algún tipo de compañía terapéutica o algo más, sin duda nos tienen a su disposición para iniciar distintos procesos, porque justamente de esto tratamos nosotros acá en este programa. Hablamos, digamos, tratamos de expandir un poquitito las distintas posibilidades y conversar sobre distintas técnicas, distintas formas de acceso a la mente y a los procesos positivos, negativos, pero sin duda todos transformadores, y por eso estamos hoy día conversando contigo, Fabiola. Hablamos, creo, hace un rato de musicoterapia y de quiénes podrían beneficiarse con la musicoterapia. Mencionaste un poco el tema de las personas que han tenido accidentes vasculares, stroke, ¿cierto? En la experiencia bastante marginal que personalmente yo he tenido con musicoterapia o con musicoterapeutas, yo he notado de que justamente el mayor nicho son personas que han tenido o demencia o algún tipo de accidente vascular o algún tipo de problema neurológico mayor, tipo de parálisis, inclusive pacientes con epilepsia, como una gran división, digamos, dentro de lo que es los pacientes que reciben, digamos, musicoterapia. Eso por un lado, y también he visto que lo hacen en pacientes neuropsiquiátricos, sobre todo gente con autismo. Yo sé de que teóricamente, por lo menos en mi experiencia, yo sé de que hay muchas más aplicaciones, pero creo yo de que da la sensación todavía el campo es relativamente acotado, ¿no? Cuéntanos un poquitito, digamos, qué pacientes ves tú y cómo es el panorama, digamos, de quienes se benefician o pueden beneficiarse de la musicoterapia. Efectivamente, tal como bien señala, en el campo de la neurología hay mucho trabajo, digamos, hay mucha aplicación de musicoterapia con todo ese tipo de patología. Desde mi experiencia, he trabajado en intervención con pacientes con Alzheimer, propiamente tal, en el geriátrico de Limache, en el Hospital La Paz de la Tarde de Limache, y hemos trabajado junto también a sus cuidadores, que es, como no es cierto, el segundo problema que se genera de las personas que tienen que acompañar en todo el proceso degenerativo de la enfermedad, cómo se van estresando a lo largo de todo este acompañamiento y como sus cuidadores. En el ámbito del Alzheimer hay bastante aplicación en Chile, en hospitales y en clínicas. De hecho, en Santiago, digamos, hay experiencias bastante exitosas en el trabajo de musicoterapia con pacientes con Alzheimer, y en lo que a mí respecta a mi corta experiencia, que fue una intervención solo de 2 años consecutivos, los pacientes logran beneficiarse porque pareciera ser, respecto a los estudios que se han llevado a cabo, que una de las últimas zonas o áreas que se termina de dañar producto del Alzheimer, pareciera ser que en esas zonas la memoria guarda elementos que tienen relación con la música, dentro de ellos la melodía. Por eso, cuando hemos visto películas, que hay películas, ¿no es cierto?, de famosas que muestran a parejas, ¿no es cierto?, con Alzheimer, qué sé yo, la mujer lo cuida a él o viceversa, y escuchan temas de su juventud, es
facultad que tiene la melodía la que activa esa memoria reminiscente que va quedando sin dañarse todavía y la que le permite a esta persona en ese momento ampliar su universo, por cuanto esta persona que ya deja de ser quien era porque no recuerda, es decir, ya no hay identidad, puede por un momento recordar quién fue, quién era, y a la vez eso gatilla una serie de conectores, una serie de redes que lo acompañan porque la música, tal como tú muy bien preguntabas, ¿no es cierto, Nicolás? Actúa en contexto. Por lo tanto, cuando aplico esto en un grupo y si pongo, no sé, una canción, ¿no es cierto?, de la Pera Madura, no sé, del Sergio Nostroza, en un grupo de usuarios mayores con Alzheimer, la van a recordar, la van a cantar y van a recordar también todo lo que estaba asociado a esa canción, que estaban en la secundaria, que iban al liceo, en este caso como era el geriátrico, ¿no es cierto?, al liceo que había en ese momento en Quillota, y se acuerdan de la polola que les gustaba en ese momento, o sea, de todos aquellos eventos que nos marcan en la vida, que son importantes y que se asocian a emociones que provocan en esa persona, en ese paciente, bienestar. Provocan por un momento una sensación de alegría que se perdió porque no estoy conectado con el otro, porque no puedo vincularme, no puedo relacionarme, porque no sé quién soy y dejo de saber quiénes son los demás también. Entonces, en ese momento, un elemento tan sencillo, pero tan significativo como lo es una canción, puede activar, puede gatillar un acontecimiento que puede ser pero de un profundo bienestar para esa persona. Súper. Oye, Fabiola, y en otros contextos como, o yo encuentro maravilloso que pueda producir algo así una persona con Alzheimer, de verdad, lo encuentro impresionante, porque uno pensaría que una persona con Alzheimer no se conecta ya con nada. Y como decía también el Nico, dentro de las personas de espectro autista o las personas con alguna depresión, un tema de salud mental, ¿cuáles son los beneficios? Yo pensaba y decía, a lo mejor puede producir un efecto también como tranquilizador cuando una persona está muy alterada o con grado de ansiedad. O sea, ¿en qué otros contextos, en qué otras patologías, por decirlo de alguna manera, también es aplicable y tú has visto que hay evidencia de que la musicoterapia funciona? Está todo lo que corresponde al área de la salud, a donde veíamos, ¿no es cierto?, acá todo lo que tenía que ver con patologías en el ámbito de la neurología, está tal como tú acabas de señalar, todo lo que tiene que ver, a propósito, acá contamos con un psiquiatra, precisamente todo el tema de la salud mental y patologías psicóticas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la esquizofrenia. Ahí Eso te iba a preguntar, si tenemos un tenía... colega acá, ¿no es mm, cierto? Hay un colega musicoterapeuta que lleva por lo menos 3, si es que no son ya 5 años, interviniendo en el Hospital Psiquiátrico El Salvador, en Playa Ancha, con métodos, ¿no es cierto?, de musicoterapia. Él trabaja con grupos, interviene con grupos de pacientes esquizofrénicos ahí en el hospital y ha tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados. Eso en el ámbito de la salud mental y qué sé yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya en el ámbito de los trastornos del ánimo como la depresión, va a depender también de qué va necesitando ese paciente, qué necesita, porque acá, como cualquier disciplina, ¿no es cierto? Igual como lo hace la psicología, que cuenta con un abanico de métodos, acá también hay muchos métodos. Entonces va a depender de qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que necesitan esos grupos, los métodos que se van a aplicar. Ahora, lo que puede ser súper interesante, y a propósito de depresión, y a propósito, ¿no es cierto?, de la tristeza como emoción importante en este momento, en este contexto de pandemia, en donde hay muchísima gente que se siente muy cansada, hay mucha gente que está con niveles de ansiedad muy altos y que está también tal vez con depresiones sin diagnosticar, sin atender, y siente pena, ¿no es cierto? Y está aburrida,
y tiene esa falta de motivación, es que si hay algo que hace la música, es que tiene esta facultad de activar y conectarse, pero de manera inmediata, con todo el campo emocional de las personas. Es decir, la música afecta inmediatamente a las emociones. Ojo que no así el sonido directo. En el hospital hacíamos, nos servía también para hacer como nuestras pequeñas investigaciones, y cuando trabajábamos, por ejemplo, solo con el recurso sonoro, puntualmente paisaje sonoro, se afectaba solamente el campo cognitivo, pero no lo emocional. Tiene que estar también el elemento melódico presente, tiene que estar también el elemento rítmico presente para que se active también todo el área de las emociones. Y dentro de eso, la música lo que puede hacer, volviendo al área, ¿no es cierto?, como de la pena, de esta emoción, que no es fácil de cambiar, de trabajar, es que permite hacer, como dicen los psicólogos, ¿no es cierto?, y que me encanta ese verbo, modular la emoción. Puede hacerlo. Es decir, yo si no tengo un diagnóstico aún de depresión, pero siento que estoy cansada, que estoy levemente triste, puedo poner una canción que a lo mejor no sea tan triste, no necesariamente me voy a ir al otro extremo y voy a buscar, ¿no es cierto?, un tema heavy metal, eufórico total, va a ser contraproducente, pero sí puedo acompañarme, tal vez, no sé, con algo de jazz, con algo, qué sé yo, que sea de mi gusto, más suave, y me voy a sentir levemente un poquitito más animada, que es lo que hace el habitual de las dueñas de casa de ya más de 60 años, ¿no es cierto? Y que fueron personas, sobre todo ya a esta altura, las de 70 y más, que escucharon mucha radio y que son personas que todavía se acompañan en sus casas toda la mañana con radio. Es decir, que no solamente están pendientes de un televisor, sino que es gente que hace las cosas con la radio de fondo y ahí se conecta con la realidad de su localidad o de su comuna y escucha consejos, tanto de salud, y ahí, ¿no es cierto?, también para el ánimo, cómo se puede ayudar. Y las canciones la van acompañando y en la medida en que se siente acompañada, se siente contenida, y como vienen canciones de repente alegres, más, qué sé yo, más de fiesta que nos recuerdan eventos sociales, se empieza a sentir mejor, se empieza a sentir animada y hace todas las cosas, ¿no es cierto? Y espera todavía a la familia feliz para que llegue a almorzar. Se va sintiendo involucrada. Oye, sí, Exacto, claro, sí, exacto. claro. Oye, se me vienen como hartas, como cosas en la cabeza con lo que estáis hablando, pero por lo pronto quisiera como decir, como más, contar como una experiencia. Yo he vivido experiencias de música, de talleres de música terapia, ¿ya? Y siempre cuando lo he vivido, han sido instancias como de cierre de los talleres y con una participación activa, sin necesariamente yo saber tocar un instrumento. Que eso es como ya empieza a ser como lo mágico del tema. Y cuando hemos estado todos como arrojados con instrumentos, se da algo súper potente, de que yo creo que la Fabiola lo va a poder como explicar. Yo lo quiero explicar como desde la vivencia, porque estábamos cerrando el taller, nos entregan cualquier instrumento, tambor, etcétera. Cada uno agarraba su instrumento y el grupo empezó a construir una música, ¿ah? Con un ritmo, con una melodía, y nadie sabía tocar instrumentos. Pero lo más notable, que llega un momento de que están todos así como tocando por allá, por acá, por acá, por allá, y de repente se genera una comunidad de sonidos coherentes. Y ahí, esta sensación de aunamiento con el otro, para mí fue potente así, me sentí parte de un todo, ¿ah? Eso fue lo primero, y después se me movieron como hartas emociones, ¿cachai? O sea, la música moviliza un montón de emociones. A mí me moviliza un montón de emociones. Los ritmos guturales, o sea, los tambores, me conectan con algo súper primitivo, con algo súper gutural, con una cuestión rítmica, con una cuestión así como de cuerpo, cuando he estado con tambor y con cosas. Y por ejemplo, y esto es un seco que tengo,
y esto como parte de la experiencia, yo le recomiendo mucha música a mis consultantes, les digo que sacan playlist, ¿ah? Pero con el sentido del playlist que tiene que ver con aquellos elementos musicales que distraen nuestra atención en momentos difíciles. O sea, una forma de agenciar la ansiedad es distraer nuestra atención, y si nos gusta una música, cualquiera sea, uno se va en la canción, pues se entrega a la canción. Y eso ya nos saca muchas veces como mecanismo de levitación de un foco. Es una herramienta así automática para evitar focos conflictivos. Y fíjate que cuando quiero hacer actividades, por ejemplo, quiero levantar pesas o me las doy de Sansón, pongo puro rock pesado y me moviliza ahí con el rock. Ya, y cuando quiero estar contento y feliz y necesito animar, puro reggae. Y me escucho puro reggae. Me escucho reggae. La cuestión es que, y el reggae me transporta como a la alegría. ¿Te fijas o no? Me transporta como que la melodía del reggae es como muy alegre. Entonces, obviamente que conecto ahí con esa alegría. Exacto, porque la construcción melódica del reggae son puros tonos mayores. Entonces es como no hay ni un componente que te pueda llevar a la Claro, tristeza. correcto. Está construido así. Mm. Oye, y por otro lado, y con esto finaliza, también he vivido experiencias trascendentes con sonido. O sea, he caído en estados de trance con sonidos repetitivos. Por ejemplo, con sonidos de castañuela, de esto que suena, que no sé cómo se llama, que son como Palo unas de semillas agua, que suenan. Ah, palo de claro. agua. En un taller, digamos, estábamos ahí y repitieron tantas veces, estábamos en un estado de relajación, y repitieron tantas veces el sonido que caí en trance. Y me fui como si hubiese consumido cualquier psicotrópico así fuerte, me fui en trance con el sonido. Entonces parece que el efecto del sonido en sí mismo ya no impacta desde un lugar, bueno, el resto son experiencias que uno le pone, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? O lo dejamos para otro bloque? Pues no sé cómo Hay estamos que de tiempo. dejarlo, está Me súper buena parece, tu, pero está sí, está muy súper buena, ¿no es buena tu cierto? pregunta, así que la vamos a dejar ahí en pausa. Nos vamos a una pausa comercial, valga la redundancia, y volvemos con Fabiola Macua y la música terapia. Vamos y volvemos. Bueno, aquí volvemos con el tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos partiendo con Nicolás Soto, con la Erika y con la gran Fabiola Macua, músico terapeuta. Estamos teniendo una muy entretenida conversación y quedamos pendientes con algo. Quedamos pendientes porque yo te señalaba un poco de algunas experiencias que yo había tenido, tanto en esto que tú señalas como música terapia, tanto activa, ¿ah? Y construyendo en Mm, conjunto con otro, y también de mm. forma como receptiva. Pues, estas dos formas que tú nos señalaste. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se vive una música terapia? ¿Cómo es si alguien va a una música terapia? ¿Cómo lo puede pasar? ¿Es para alguno? ¿Es para todo? ¿Qué efectos causa esto? Eso. Inmediatamente es para todos. Ahora sí va a tener una diferencia en relación a quien la necesite de manera más apremiante, qué sé yo, porque tiene una patología en donde requiere del método propiamente tal, en forma más urgente, más prioritaria. No hay todavía en la vida alguien que yo conozca que le moleste la música. Eso es lo primero. Es como tengamos todas las diferencias a y por haber desde la perspectiva estética al tipo de música que de nuestra preferencia, pero a todos nos gusta la música. Por lo tanto, eso ya es una ventaja para utilizarla con fines terapéuticos porque baja inmediatamente las defensas. Es decir, por lo general, donde tú coloques música, sobre todo del gusto de usuario, las personas lo pasan bien inmediatamente. Es decir, la música tiene un componente que lo mencionábamos en el primer bloque, que es antropológico. Entonces, posee inmediatamente algo que te conecta con lo ritual, posee algo que te conecta también, te da un marco de libertad distinto al que nos da el lenguaje, por muy buenos que seamos o no para hablar.
es como el lenguaje es más fácil generar mecanismos de defensa, con la música no, No. con la música no, es distinto, Oye, ¿te puedo hacer una inmediatamente pregunta, cambia. Fabiola? Es que ya Sí, sí, por no supuesto. puedo no preguntarte esto, porque Sí, es una curiosidad muy grande que tengo. Fíjate que sí, se señala en la teoría de las emociones que no hay, uno no puede vivir dos emociones muy contradictorias, ¿cachai? ¿No? O sea, no puede estar triste y feliz al mismo tiempo porque mm, son dos emociones que están como opuestas. Pero fíjate que cuando uno escucha música, la presentificación muchas veces de las emociones contradictorias se hace, uno las siente. Por ejemplo, cuando yo escucho The Cure o escucho el grupo ABBA, escucho alegría, sonido alegre y melancolía y tristeza al mismo tiempo. Y me aparecen así de forma como simultánea. Entonces, la música tiene esto que no tiene lo que muchas veces moviliza la palabra, que también es súper potente, pero te sí, confronta como con estas sensaciones que te van movilizando, que te van, que se van como agrupando en uno. O sea, es como un gatillador de estados anímicos también, o exacto, internos o de emociones. exacto, y nos va, en la medida en que gatilla, en esa misma medida representa, porque es un lenguaje artístico, por lo tanto simbólico. Entonces, yo me identifico con la emoción que me gatilla la música. Es decir, si a mí la música me provoca alegría, es altamente probable que yo puedo sentir alegría. Delante preguntábamos, ¿no es cierto?, en el segundo bloque de lo que pasaba con las personas depresivas. Una persona con una depresión mayor, por muy alegre que sea la canción que yo le invito a escuchar, no puede sentir alegría, porque está enferma, tiene una depresión mayor, tiene una patología seria que le impide conectar con la alegría, no puede sentir ese tipo de emoción. Es en relación a lo que decía Salvador, una de las tantas riquezas, dentro de toda la riqueza que es la música, es que no en vano se le denomina el lenguaje artístico de las emociones. Y creo que tiene que ver justamente porque pueden, ¿no es cierto?, confluir a la vez varias emociones. O sea, la música para escribirla se escribe en base al contrapunto. Y el contrapunto es una estructura de composición en donde hay muchas líneas que están surgiendo a la vez. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos, este es un aspecto formal, ¿no es cierto? Si yo veo una composición, un clásico, tomo un Beethoven, hay muchas líneas, ¿no es cierto? Y de muchísimos instrumentos para los cuales escribe una línea para cada instrumento. O sea, imagínate si le diera la misma emoción a cada instrumento. Sería de una fomedad increíble, ¿no? Mm, Absoluta, y no sería el Beethoven que es. Entonces, por supuesto que ese es uno de los más grandes potenciales que tiene. Claro que puede ahí pasar está. eso. Aparte que también, y que esto es súper interesante como lenguaje, que, y a propósito de que contamos, ¿no es cierto?, con una coach, con un psiquiatra y con un psicólogo, que nos relacionamos en base a nuestras máscaras. Es decir, yo puedo relacionarme aparentando una emoción, pero puede que oculto una emoción que me avergüenza o que no quiero compartir o a la que temo y que, qué sé yo, cuánto rollo hay, había y por haber al respecto. Entonces, a propósito del mismo Beethoven y a propósito de la experiencia que tú comentabas con estas sesiones que has tenido en donde hay estos trances y que para llegar a ello, ¿no es cierto?, está presente la reiteración. Pero también, por ejemplo, yo puedo tomar la reiteración, como es lo que hace Beethoven en la gran mayoría de sus sinfonías, y el ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, y la reiteración y la reiteración y la reiteración, ahí, ¿no es cierto?, está comunicando rabia. Es una persona que tiene mucho enojo, que Mm, tiene mucho enojo. Sin embargo, detrás de esa rabia hay una persona que tiene mucho miedo. Es como Beethoven es una persona, ¿no es cierto?, cuya emoción base es el miedo, no es la rabia. Pero la rabia está dentro del miedo, está dentro de las emociones, pertenece Ahora, al ámbito ahora del entiendo miedo. tantas Entonces, cosas.
Por supuesto, entonces, por eso que desde luego que pueden estar todas estas líneas presentes, Bueno, jugando, ¿no es cierto? Y a la vez, y a la vez, Se va desplazando dentro de los mismos ejes, digamos. por supuesto, y sigue siendo el mismo sujeto, el que la compuso. me hace Nosotros, todos los sentido. seres humanos, no nos habita una emoción, múltiples emociones. Todos los días estamos, ¿no es cierto?, en un vaivén, y a rato nos sentimos como más alegres, y a rato de repente nos sentimos que queremos estar más desconectados, y que estamos más solitarios, y estamos que entre medio enojados, y no sabemos si estamos medio enojados, en realidad estamos medio tristes, no sabemos, pero nadie es una emoción. No existe eso. Desde luego va a haber una que domina más. Pero claro, uno transita por diferentes emociones, como dice Maturana, somos seres emocionales que razonamos. Por No supuesto. somos seres necesariamente tan racionales. Oye, Fabiola, ya que estamos en el último bloque y ha sido súper interesante y con mucho aprendizaje sobre lo que es la musicoterapia, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, para las personas que escuchan, para que accedan, toman, conozcan a estos equipos de trabajo? Yo imagino que también, creo que tú has hecho también trabajo para equipos, grupo de trabajo, que también debe ser súper bueno, como es comunitario, como fomenta la comunicación. ¿Qué recomendaciones podrías dar como para, ya que nosotros somos tan militantes de la salud mental y la idea es como ser un aporte siempre con estas terapias que no son tan tradicionales, que a veces tampoco son tan conocidas, pero que son súper beneficiosas? ¿Cómo podrías como promover y dar los beneficios así como bien concretos de lo que entrega la musicoterapia? Eh, lo primero es que los grupos, si quieren hacerse una terapia, en lo posible lo hagan con una persona con formación. Eso es lo primero, y eso aplicado no solo al campo de la musicoterapia, es como en cualquier disciplina. Ojalá, creo que la formación no sobra. Por el contrario, procura entrenamiento frente a la gente que va a tratar también después a un usuario, da conocimiento, y ese conocimiento creo que sí es importantísimo y es necesario, sobre todo en el área de la salud, porque es delicado, porque es salud. Por lo tanto, requiere respeto. Y desde ese lugar, para mí, la formación y el entrenamiento es parte de ese respeto que vamos a tener después con los usuarios. Como sugerencia, esa es la primera. Enseguida, que si va a usar música, así como recomendación y de cómo puedo ayudarme en mi casa, en mis lugares de trabajo, por ejemplo, pasé recién una rabia en mi trabajo y no tengo con quién compartirla, con quién verbalizarla, trata de buscar música que te calme la rabia. Trata en ese momento de no poner música que te identifique con la rabia, porque te la va a potenciar, desde luego. Por lo tanto, trata de buscar música, ojalá que no tenga letra, música que tenga solo instrumentos. No existe solo la música docta que tiene instrumentos, el jazz es con instrumentos, no todo el jazz tiene cantantes. Ahí tiene, por ejemplo, dos vías inmediatamente para la cual te quieres acompañar, y eso por un lado. Y por el otro también, que desde luego siempre va a ser importante que la música sea del absoluto gusto de quien la quiere escuchar. Respecto a eso también hay una serie de mitos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, preguntan a veces, ¿y qué pasa con esto de las mujeres cuando están embarazadas y le ponen música al bebé? Y yo puedo ponerle, por ejemplo, Iron Maiden al bebé, no se va a alterar, le va a hacer mal. No, no le va a hacer mal, no le va a hacer mal en la medida en que a la mamá no le haga mal. Es si la mamá disfruta, porque qué sé yo, con su pareja, fue a las 2 veces que ha venido Iron Maiden a Chile, fue a los conciertos y lo pasaron bien y disfruta el heavy metal, lo más probable es que el bebé lo que va a recibir es cómo se siente la mamá. Entonces es como, por supuesto que se va a sentir bien ese bebé. Ese nos quedó pendiente, ¿eh? Para alguna vez vamos a hablar también de todo lo que pasa ahí en el área de la comunicación, ¿no es cierto?, con el uso de la música, de la madre con el feto. También hay harta literatura ahí y hay muchos estudios también absolutamente comprobados. Todo Perfecto. O eso sea, es súper estudio. recomendable para quienes nos escuchan, para las mujeres que están embarazadas, por ejemplo.
Exacto, siempre Entonces eso ya va, es una recomendación súper buena, porque ahora puede estar escuchándonos una mujer embarazada y se da exacto, cuenta exacto. que Exacto, va a tener funciona. siempre que ver y con algo, ¿no es cierto?, que es como un objetivo de este precioso programa que es el bienestar de las personas. Si a mí me procura bienestar, está bien. Está Y desde luego, funcionando, si no le excelente. estoy haciendo daño a nadie, por supuesto, con lo que hago. Por supuesto, en ese marco siempre va a hacer primero lo que a mí me gusta. ¿Qué canción me gusta a mí? A mí me gusta la cumbia villera. Escucho cumbia villera. Sea feliz escuchando cumbia villera. Baile. Y ese es otro elemento súper importante, Cuerpo. que es como con lo que escuchemos, expresemos. Expresemos. Ese es un verbo que está presente en el desarrollo de la terapia o musicoterapia y es la expresión, el potencial que tiene poder expresar, es Trabajo del abandonarse, cuerpo, es el trabajo del liberar, cuerpo. Mm. es que se va a activar el proceso creativo de esa persona, es que va a movilizar tal vez cosas que estaban súper estancadas, es el gran potencial de la improvisación musical en musicoterapia, el que mueve cosas que están estancadas. Por lo tanto, qué sé yo, ahí hay un montón de recomendaciones. Si Hay les una cosa gusta súper interesante. perdón, Hay una cosa súper interesante porque lo que estás diciendo tú básicamente es que la expresión en sí misma, independiente de si es expresión inclusive a veces de aspectos como más negros o negativos del ser humano, como la rabia, etcétera, ¿cierto? A la larga, igual lo que está ocurriendo en la cabeza es la creación de un momento de bienestar. O sea, al expresar, tú estás básicamente liberando tensiones. ¿Ya? O sea, absolutamente. cuando tú Es- tienes digamos, un pensamiento, tienes alguna cosa que tú quieres, claro, valga la redundancia, expresar, lo tienes en la cabeza y mientras no lo hagas, tú lo tienes constantemente en tu cabeza y eso es básicamente una forma de definir un proceso neurótico de lo más simple. ¿Ya? en Pero el que cuando tú lo liberas, ¿cierto? Cuando tú lo liberas a través, digamos, de la música, por ejemplo, si tú lo quieres hacer ocupando un poquitito tu definición anterior de musicoterapia desde la musicoterapia activa, ¿cierto? Si es a través de, digamos, de tocar instrumentos, de ejecutar, digamos, música, o bien a través del baile, a través de otras formas de expresión corporal ya no directamente, entre comillas, musicales, ¿cierto? Si bien la danza lo es, ahí sin duda que se está llevando a cabo un poco esa realización del soltar, esa realización del permitir que uno sea un vehículo de otras cosas, vehículo de lo colectivo, por ejemplo, a propósito de lo que hablaba Salvador hace un rato atrás, ¿cierto? Con las catarsis, vehículo, digamos, de sí mismo cuando uno se va para adentro, a lo mejor cuando escucha es ciertos que ritmos eso, tan acabas de repetitivos, decir algo ahí súper es importante y que interesante. no lo mencionamos y que es la base, ¿no es cierto?, de la estructura de cómo se trabaja en musicoterapia. Y es que la base es la escucha relacional. Es decir, hay un yo que va a escuchar a un otro y a la vez hay un yo que se va a escuchar a sí mismo. Sin silencio como base también no hay escucha Claro. relacional. Por lo tanto, ¿no es cierto? Todo esto que se va a movilizar lo hace a partir de una conciencia del sí mismo. Es como cuando me escucho, voy a poner atención a qué me está pasando, qué me está ocurriendo. Con la música también, ¿no es cierto? Vamos enseguida a poner el apellido. Si sé cómo me siento, sé qué está ocurriendo, sé qué está pasando. El micrófono. Estaba muteada, perdón, gracias por avisarme, Salvador. Bueno, maravillosa conversación, pero estamos en el final del programa. Así que, Oye, preguntaron lástima que por ahí por el efecto terminó. Mozart. Preguntaron por Sí, el efecto Mozart. Creo que existe el efecto Mozart, ¿es real? Eh, Ay, no quiero desilusionar a nadie, pero Mozart, es como Mozart como método, no conozco ningún método de musicoterapia que se llame método Mozart. Es como Mozart, como tal, ¿no es cierto? El perfecto Mozart, sí me parece una música, desde luego, que cabe en cualquier contexto porque es tan perfecto, ¿no es cierto? Que no, nunca va a alterar a nadie. Pero método como Mozart, no conozco ningún método Mozart. ¿O el Lo que efecto? pasa es que pues, hace unos minutos atrás, tú mencionaste un poco el efecto que podía tener escuchar música en el niño, digamos, en el feto, ¿no?
durante el embarazo. Entonces hay, por lo que se entiende, cierta evidencia, que no sé cuán contundente será, esto es de hace tiempo ya, digamos, pero al momento, tiempo atrás no era tan contundente. Ahora imagino yo que ha ido avanzando un poco sobre este tema en particular, pero hay más evidencia que demuestra un poco lo que dices tú, que es de que, claro, o sea, a mayor exposición a ciertas formas, digamos, Onda. estilos musicales, ciertas melodías, ciertos ritmos, eso va a tener algún efecto. Se postulaba en la inteligencia de los niños, que podría tener otro tipo de beneficio cognitivo. Eso, digamos, queda abierto, ¿no? Para un próximo capítulo. Para un próximo Para el capítulo. próximo Bueno, capítulo. ahora tenemos que despedirnos y estamos ya al final. Yo creo que estuvo súper terapéutico. Qué ganas de estar en una dinámica colectiva contigo, Fabiola. Así que bueno, para los que quieran, Fabiola Macua, ¿tienes algún Instagram o alguna forma como te pueden ubicar, Fabiola? Mira, tengo un correo que es muy simple, que es macua.fabiola@gmail.com. Ese es como el Ahí tienen para más. ubicar a Fabiola. Macua.fabiola@gmail.com. Sí, ahí tienen para ubicar a Fabiola con esta maravillosa disciplina. Chicos, estamos al final del programa. Palabras al cierre, antes de que Fabiola nos deje el tema de despedida. Vamos a irnos con un grupo de mi época, con un grupo colombiano, con una cantante que es una líder absoluta, que se llaman Aterciopelados, con un tema a propósito de música que le puede hacer bien, ¿no es cierto?, a los bebés, para mamás rockeras, que se llama Florecita Rockera. Muchas gracias por la invitación, maravilloso programa, que les siga yendo muy bien. Gracias a ti, Fabiola. Salvador, Nico, abrazos a la distancia y nos Muchas vemos. gracias por el programa. Feliz me voy. Sí, Muchas gracias. muy entrete. Con Florecita. No tienes perdón. ¿Ah? Florecita Rockera, no tienes perdón. Exacto. Nos encontramos el próximo domingo. Que estén muy bien. Muy buena semana para todos. Bye, bye. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.